el tribunal de Cristo. A veces yo he hecho esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes quisieran que Cristo viniera ya? Y ya me dieron la respuesta, Y esa ha sido precisamente la respuesta de la gran mayoría. Han dicho amén. Que venga ya. Lo esperamos. Y qué lindo, ¿no es cierto? Pero también yo he dicho esto. Que esa respuesta la damos muy rápido. Después de lo que va a escuchar hoy, creo que va a cambiar su respuesta. Como que va a desear que Cristo no venga todavía. Y se lo voy a ilustrar de esta manera. Estaba un joven con su Biblia debajo del brazo, esperando el metro. Y él, mientras estaba esperando el metro, estaba así, en la línea de pasan los rieles, estaba así, mirando a qué hora venía el metro y sacaba la cabeza. Y un pastor que estaba también esperando el metro así de lejos, lo miró que él estaba, lo miró la Biblia y estaba así. Y él se le acerca y le llama, joven, le dice, tenga cuidado de lo que está haciendo, no viene el metro todavía, no se ponga ahí. Y el joven como que no era con él. Y le dice, joven, ¿no ve que usted está peligrando? ¿Dónde está? Si no ve que si se resbala puede caer en los rieles ahí y puede morir. Inmediatamente el joven le responde, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y el pastor cuenta que le dijo, ¿cómo dijiste? Que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y el pastor le dice, ¿sabes qué, joven? Si tú te mueres hoy y Dios no ha cumplido en ti el propósito que Él tenía, para ti la muerte es pérdida. Como que no me lo captó, ¿verdad? Si tú mueres y Dios no ha cumplido el propósito que Él tiene determinado para tu vida, tu muerte no es ganancia, es pérdida. Porque las palabras que él citó, las del apóstol Pablo, Pablo dijo, he peleado la buena carrera, la buena batalla. En otras palabras, Pablo está diciendo, ya se cumplió el propósito de Dios en mi vida. Entonces, en otras palabras, estoy listo para irme. Él sí, para Pablo, la muerte era ganancia. Pero le digo algo, para la gran mayoría de nosotros que estamos acá, ustedes que me están viendo, Dios todavía tiene algo que hacer con usted y conmigo. Así que usted todavía no puede decir la muerte es ganancia y me voy a morir ahorita ya, no. Su muerte no sería ganancia, sería pérdida. Así es que le pregunto otra vez, ¿usted quiere que Cristo venga? Apenas estamos empezando, ¿ok? Ya le voy a decir, ya va a entender con claridad por qué al final del estudio usted va a decir, no, que no venga todavía. Hay cosas que están pendientes en mi vida, hay cosas que necesitan arreglarse todavía en mi vida. Si Cristo viene y me halla así, el día que yo me presente en ese tribunal, no va a haber ganancia para mí, no va a haber recompensa para mí. Así es que atentamente yo le pido que escuche lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Este tema personalmente me confronta, créanmelo. Porque cuando hablamos del futuro de la iglesia, hermanos, el futuro de la iglesia, o mejor dicho, la iglesia muy poco sabe acerca de su futuro. ¿Qué va a pasar con nosotros después del arrebatamiento de la iglesia? ¿Qué viene después que nosotros seamos arrebatados? ¿Hacia dónde vamos? ¿Dónde nos vamos a presentar y ante quién nos vamos a presentar? Somos conscientes que todo este tipo de cosas muy poco se nos ha enseñado o se enseña en nuestras congregaciones de hoy día. Y hay muchas cosas que como creyentes las ignoramos. Y por esa razón a veces vivimos vidas ahí medio cristianas, ¿no es cierto? Medio comprometidas, porque ignoramos muchas cosas acerca de nuestro futuro. Cristo viene por mí y todo bien, ¿verdad? No es así la situación. Dios tiene un plan, un propósito para cada uno de nosotros. ¿Sabía usted eso? Y el plan que Dios tiene para nosotros, Él quiere cumplirlo. Él no lo va a dejar a medias. Y por eso nosotros tenemos que ser conscientes que el día que nos vayamos de esta tierra o Él venga por nosotros, tenemos que estar seguros que cuando nos presentemos delante de Él, estamos listos para responder con toda libertad y de una manera positiva delante de Él.
y no tener miedo alguno. Hay dos textos que yo quiero usar en esta tarde. Y el primero está en la segunda carta de Corintios, capítulo 5, verso 10. Y el segundo versículo, Romanos, capítulo 14 y verso 10. Y le voy a dar lectura a este pasaje. Subraye esos textos si le es posible. Dice la Biblia en 2 Corintios 5, 10. Porque es necesario, note esa frase, necesario, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que ha hecho o lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La palabra malo ahí no está hablando del pecado, está hablando de la inutilidad, lo inútil que pudimos haber sido cuando éramos o cuando somos cristianos. Romanos 14:10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Dígale al que tiene a su lado, ¿estás listo para dar cuentas? Y los que se quedaron callados, seguro que no están listos, ¿verdad? Ahorita en esta edición ni me vuelvas a ver porque no sé en lo que me espera, ¿verdad? Bueno, hermanos, permítame introducirme de esta forma. Inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia, dije después del arrebatamiento de la iglesia, ocurrirá una serie de sucesos en el mundo. En el cielo y en la tierra se van a dar dos sucesos importantes, una serie de sucesos. Los habitantes de la tierra entrarán en un periodo de 7 años, inmediatamente la iglesia sea arrebatada. Durante esos 7 años, en la tierra comenzará ese periodo conocido como la tribulación o la gran tribulación. Durante los primeros 3 años y medio de esos 7 años, el mundo experimentará un periodo de paz temporal, el cual va a ser otorgada por el anticristo. Pero en el segundo periodo de los 3 años y medio, la Biblia dice, Cristo lo dijo de esta manera, que el mundo experimentará una tribulación cual no la ha habido antes, ni la habrá después. Jamás en la historia ha ocurrido cosas que ocurrirán en ese tiempo. La ira de Dios se desatará sobre el mundo. En ese periodo de tiempo se desatarán las guerras más terribles. En ese tiempo será un tiempo de crisis, de dolor, de angustia para los habitantes de la tierra. Pero durante esos 7 años, cuando la iglesia sea arrebatada, mientras esos desastres están ocurriendo aquí en el mundo, en el cielo está ocurriendo algo maravilloso. La iglesia que ha sido arrebatada, van a pasar 2 cosas en el cielo. Primero, se van a dar las bodas del Cordero. Pero también, de acuerdo a las Escrituras, cree que en ese lugar también se va a hacer un juicio. Y es el juicio conocido como el juicio del tribunal de Cristo. Este juicio va a ser exclusivamente para la iglesia, para todos los nacidos de nuevo. ¿Cuántos nacidos de nuevo hay acá? Ese juicio va a ser para usted. Si aquí hubiera alguien que no es cristiano, ese juicio no es para usted. Hay otro juicio que va a ser aún más terrible. Pero si usted pensaba como miembro de la iglesia o como nacido de nuevo, como creyente, como hijo de Dios, que no hay un juicio para usted, creo que hoy va a pensarlo diferente. Hay un juicio para todos los cristianos. El tribunal de Cristo. Este juicio obviamente no va a ser para condenación. No va a ser para que le demos cuenta de nuestra salvación, sino que va a ser un juicio en el cual se va a calificar o aprobar la dignidad o la indignidad de los creyentes para recibir o no recibir recompensas. Ese va a ser ese juicio. La Biblia registra por lo menos 5 juicios que se van a dar. El primer juicio que la Biblia menciona es el juicio de la nación de Israel. El pueblo de Israel va a tener un juicio. El segundo es el juicio de las naciones.
obviamente las naciones gentiles, el juicio de los ángeles caídos, el juicio del gran trono blanco que va a ser el último, en el cual todos los pecadores, todos aquellos que han muerto hace siglos, van a resucitar un día y van a dar cuenta delante de Dios. Ese es el juicio del gran trono blanco, pero también está el juicio de la iglesia. Este juicio de la iglesia es precisamente en el cual nos vamos a enfocar esta tarde, el juicio de la iglesia. Entonces, para comenzar, quiero que veamos la definición de eso de tribunal. La palabra tribunal que el apóstol Pablo usa en los pasajes leídos en griego es bima, otros dicen bema, pero es conocido como bima. Este lugar se cree que era un lugar donde se subía por escalones a una plataforma con una estructura parecida a la de un trono. Desde ahí se recompensaba a todos los que salían ganadores de alguna competencia deportiva. Ese lugar nunca se usaba como un asiento judicial, o sea, para condenar a alguien, sino para recompensar. Y obviamente Pablo, que conocía perfectamente las costumbres de ese tiempo, usa ese término para referirse al tribunal de Cristo, al tribunal ante el cual todos los creyentes van a comparecer. En ese tribunal, como dije, no va a haber condenación, sino recompensa o no recompensa. De eso se trata acá. Pero fíjese, la gran pregunta que podemos hacernos en esta tarde es: ¿cuándo será el tiempo del tribunal? ¿Cuándo será el tiempo del tribunal? Y el tiempo de ese tribunal ocurrirá después del arrebatamiento de la iglesia. Lucas 14:14 dice: y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. ¿Cuándo es que los justos van a resucitar? Pablo claramente dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos y recibiremos al Señor en el aire. Entonces esto significa, para comenzar, el tribunal se dará inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia. Segundo, ¿dónde va a ser este tribunal? ¿Dónde va a ser este tribunal? El tribunal de Cristo tendrá lugar en el cielo. Ahí claramente el texto, Pablo nos dice una vez más: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Hay ciertas partes que se las voy a mencionar de un poco rápido, porque hay un punto muy esencial en el cual necesito detenerme. Y aquí viene este: ¿quién va a ser el juez del tribunal? Muchas veces nos hemos preguntado: ¿quién va a ser ese juez? Pues déjeme decirle que Cristo mismo va a ser ese juez. Hebreos 10:30 dice: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Pero note lo que dice Juan 5:22: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Significa que el que ahora es nuestro abogado, en el tribunal va a ser nuestro juez. ¿Ya se puso a pensar en eso? El que ahora defiende su causa, en ese día usted tiene que rendirle cuentas de lo que hizo durante su vida. Ahora, ¿se ha puesto a pensar usted, o qué es lo que usted va a hacer cuando esté frente a Jesús? Para darle una idea, note cómo el apóstol Juan describe a la persona de Jesús. No tiene ese texto ahí, pero lo tengo en la pantalla. Note cómo Juan describe a la persona de Jesús. Dice Apocalipsis, el capítulo 1, del verso 11 en adelante: yo estaba en el Espíritu, dice Juan, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Oiga, ¿voz como de qué? Usted sabe que una trompeta suena bien recio, ¿no es cierto? Voz como de trompeta, que decía: yo soy el alfa y el omega, el principio y el último. Verso 12: y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y oiga, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas.
Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y Juan dice que cuando él vio todo eso, dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Muy bien. Con esa descripción acerca de Jesús, y usted conociendo perfectamente cómo ha sido su vida aquí en la tierra como creyente, ahora usted va a escuchar esa voz como estruendo de muchas aguas. Emilio. Inmediatamente, yo dije el martes, esa va a ser la única cola que nadie va a querer ocupar el primer lugar. Porque vamos a estar todos vamos a dar cuenta a Dios individualmente. Sus ojos como de fuego. Su rostro resplandecía como el sol cuando está en su pleno. Cuando da su luz más fuerte. Imagíneselo, Emilio. Y usted empieza a ver a todos lados quién quiere pasar primero. El pastor, ¿verdad? Pero sabe, el Señor le va a decir, no te preocupes del pastor, él también está en la cola. Ya le va a tocar su turno. Porque usted cree que alguien va a quedar exento de eso. Ninguno. Todos. Pero le tocó el turno a Emilio. Ahí se le va a ir todo gozo, hermano. No, con esa alegría. Oiga, recuerde que cuando nosotros sabemos cómo hemos vivido la vida en esta tierra, nos vamos a presentar delante de Dios. ¡Heme aquí, Señor! Pero bien, permítame imaginarlo de esta manera, ilustrárselo de esta forma. Se prende una pantalla. Y ahora me voy a poner yo, ¿ok? Ya, dejo en paz, hermano. Rudy. Y se prende la pantalla. Y ahí aparece mi información. Hijo de fulano. Creciste en un hogar cristiano. Fuiste músico desde que eras pequeño. Sí, Señor. Desarrollaste el ministerio pastoral. Sí, Señor. Pero de pronto, cuando se me va mencionando cada parte de mi vida, como que se apaga la pantalla. Inmediatamente quizás yo le voy a decir al Señor, ¿qué pasó, Señor? ¿Se fue la luz? No, aquí la luz no se va nunca, va a decir. Pero lo cierto es que ese apagón va a mencionar algo de mi vida. Y les voy a testificar rápidamente. Yo creo que entre la edad de los 18, por decirlo así, 18, 19 años, a los 22, quizás ese periodo de mi vida, no lo viví de acuerdo a la voluntad de Dios. Aunque asistí a la iglesia de vez en cuando, pero me desligué de cierto punto. Y sabe, ese periodo va a salir ahí. Y Dios me va a pedir cuenta de esos años. Ok, ¿estuviste en pecado? ¿Pecaste delante de mí? Yo sé que Dios no me va a juzgar por el pecado ya, porque por eso estoy en el cielo, ¿no es cierto? Soy salvo. Pero ahora no, Él va a pedir cuenta qué es lo que yo hice con ese tiempo. Porque me aparté. ¿Qué hiciste? ¿Cuánta gente pudo haber sido bendecida durante ese tiempo que tú te saliste? Estoy usando una comparación acá. Muchos pudieron haber aceptado a Cristo como su Salvador, pero tú, ¿qué estabas haciendo? ¿En el pecado? ¿Dedicándole tiempo al pecado? ¿Se ha puesto a pensar usted que muchas veces hay ciertas cosas que nos pasan en la vida como creyentes? Alguien nos hizo un daño, nos decepcionaron de una u otra forma en alguna iglesia quizá, y a partir de ahí hacemos un alto en nuestra vida. Ya no servimos, ya no activamos, y se pasan los años pensando que Dios está viendo nuestro dolor. No, esos que nos hicieron daño van a darle cuenta a Dios del daño que nos hicieron. Pero nosotros no tenemos que detenernos en seguir haciendo la obra la cual Dios nos ha mandado a hacer. Porque ese tiempo le vamos a dar cuenta a Dios. Se lo vamos a dar. No crea de que usted se aleja y todo bien, Dios me comprende. No es así la cosa. Le vamos a dar cuenta de ese tiempo. Así es que cuando usted se presente delante del Señor con esa descripción que Juan da, créame, usted lo primero que va a querer es jugar la vuelta. Decirle a otro que pase, que le quite su lugar. Ahorita me acordé que tengo que ir al baño, van a decir uno, ¿verdad? Aquí no hay baños, le van a decir. No, nadie va a ocupar su lugar. Si usted fue llamado, preséntese delante del Dios Todopoderoso. Y mire, hermanos, cuando decimos quiénes son los que van a comparecer, dije al principio, la iglesia.
Si usted es parte de la iglesia, no crea que porque está joven, dice, no, yo cuando llegue a una edad Dios me va a pedir cuenta de eso. No, desde el día que usted y yo nos hicimos creyentes, a partir de ese día vamos a darle cuenta a Dios. Si usted se salió, usted va a dar cuenta a Dios por qué se salió. Todo eso le va a dar cuenta a Dios. Ahí está el gran juez delante de usted. Piénselo de esa manera. Ahora, la iglesia será la que comparecerá ante el tribunal de Cristo. 2 Corintios 5:10, el texto que hemos leído. Porque es necesario que todos nosotros, dice Pablo, aquí no está hablando de incrédulos, son creyentes, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Lo que hicimos con este cuerpo, bueno o malo, le vamos a dar cuenta a Dios. Y eso que dije, bueno, dice bueno o malo. Lo bueno está hablando de útil, malo, inútil que fuiste. Porque muchos somos inútiles, hermano. Y no le voy a pedir que me diga amén, pero está bien. Pero aquí vamos. ¿Cómo se va a dar el juicio? El juicio se va a dar de una manera personal. Personal. No crea que, no, señores, que yo me porté así por Petra. No, ya me voy a encargar de Petra, le va a decir el Señor. Mi esposa, Señor, mi esposo, mis hijos y tantas cosas que vamos a querer inventar ahí. No, me vas a dar cuenta de ti. ¿Qué hiciste? Y ahí no crea que va a empezar a, oh no, Señor, mire, es que ahí se va a quedar, mire, se le va a atorar la voz. Una voz entrecortada va a comenzar a hablar. No, Señor, es que yo pensaba. ¿Cómo que pensabas? Yo pensaba que solamente con ir allá de vez en cuando a la iglesia, con eso tenía. No me digas. Yo pensaba de que el servir en la iglesia no era tan importante. Hermanos, ahí vamos a inventar una y media excusa. ¿Pero qué cree? Ninguna de ellas va a ser válida. Ninguna. Romanos 4:12. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Cada uno. Cada uno. Parejas que siempre andan bien juntitas. Y qué bonito. Se ve bien bonito cuando las parejas andan juntas. Pues ahí se van a tener que desprender. Ahí no le va a decir, Hani, ven, ayúdame. O Hani, ven, responde por mí. Ahí no va a haber Hani que valga. Solo usted y aquel que tiene los ojos como de fuego, llama de fuego. Y usted va a empezar a ver qué se le hizo el Hani. El Hani está ahí en la cola también, esperando su turno. Ahí va a estar el Hani. Nunca diga esto, mira. Fíjate lo que le voy a decir, hermano. Nunca diga, yo no sirvo a Dios por mí. Hani. Porque si una de las cosas que le va a hacer mucho daño va a ser esa. Oh, entonces valía más tu Hani que yo, le va a decir. Valía más tu amorcito que yo. Valía más tu gordito que yo. Como quiera que le llame, allá en el cielo así se lo va a presentar, como usted lo llamó acá. No, eso le va a traer mucho daño, mi hermano. Mire, cuando estés delante de la presencia de Jesús, no vas a tener excusas que valgan, porque Jesús, oiga, quien fue tu abogado, te conoce perfectamente. Él sabe cuáles son los casos que ganó a tu favor, ¿sí o no? Las cosas que te concedió. Él te conoce perfectamente. Entonces no vamos a poder venir con otra versión que Él no la conozca. Si Él es nuestro abogado ahora, ¿sí o no? Cuando está llorando ahí pidiéndole, Señor, ayúdame por esto, que no sé qué, Él viene y intercede por ti incluso cuando has pecado delante de Dios. Él te conoce. Pero ahora es el gran juez. Y ahora le vas a rendir cuentas. Le vas a rendir cuentas. En ese lugar solo nos va a tocar que decir la verdad y nada más que la verdad. La verdad. Porque ahí se descubrirán todas las cosas, aquellas que hiciste en secreto, aquellas que nadie te vio, aquellas que las hiciste intencionalmente, o dices que no supe que lo hice. También de eso vas a dar cuenta, porque para eso somos buenos, ¿ve? Yo no pensé o no, lo hice sin una mala intención, pero lo hizo y le causó daño a alguien. Pues de eso también vamos a dar cuenta. 1 Corintios 4:4-5, oiga lo que dice. Porque aunque la conciencia no me remuerde, dice Pablo, no por eso quedo absuelto. El que me juzga es el Señor. Por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo. Esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón.
entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda. Ay, ay, ay. Diga conmigo, ay. Sí, hermano, es lo menos que podemos hacer ahorita. Ay, no pensé que así iba a ser la cosa. Hermano, el asunto es más serio de lo que usted se imagina. Hermano, pero mire, a mí lo que me interesa es con que llegue al cielo. Si me da recompensa, bien, y si no, pues ya estoy en el cielo. Ya vamos a ver algo que Pablo dice más adelante. No importa que llegue de panzazo, pero yo lo que quiero es estar en el cielo. No me interesan las recompensas. Pablo dice que sufrirá pérdida. Y cuando se habla de pérdida, no cree que nomás una estrellita, una perlita que no le van a dar. No, no está hablando de eso. No está hablando de eso. No me interesan las recompensas. Yo simplemente quiero llegar al cielo. Es más, por eso ni líder soy aquí en la tierra. En la iglesia, por eso no quiero servir como líder, porque yo simplemente quiero venir a recibir. Y en el cielo yo no quiero gobernar a nadie. Pero hermanos, cuando hablamos de pérdida, es algo bien serio. En cuanto a los galardones, posiciones, autoridad que Dios va a darle a sus hijos. Y yo les dije el martes a los hermanos, si uno de mis deseos más grandes es que cuando lleguemos al cielo y cuando digan la iglesia aceptado como eres, todos a formar cola. Y cuando formemos cola, y yo le voy a decir al Señor que por favor me deje al último. Pero ¿sabe por qué? Por una sola razón. Porque quiero ver a todos mis hermanos de la iglesia aceptados como eres con coronas y perlas por todos lados. Y diga, esa es la iglesia, Señor, que tú me permitiste pastorear. Todos han sido galardonados. No quiero verlos pasar ahí con la cabeza parada sin nadie lleva ni siquiera una perlita. Esta es la iglesia que va a ser premiada. Amén, hermanos. Ese va a ser mi deseo, que todos nosotros podamos ser recompensados por la obra fiel que hicimos aquí en la tierra. Ese va a ser mi deseo. Ahora, Eclesiastés 12:14 dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dios traerá. Si tú pensaste que las cosas que haces no quedan registradas en un libro allá en el cielo, piénsala dos veces, porque allá queda registrado todo lo que hacemos. Aquello que tú crees que, yo no le digo al pastor, porque ahí en la iglesia tantas cosas que tratan de decir, por eso no le digo a nadie, pues allá están tomándote nota. Y toda cosa encubierta, todo lo que tú hagas allá en lo escondido, va a salir a la luz. Especialmente aquellas intenciones malas que muchas veces tenemos, aquellas negligencias que muchas tenemos en cuanto al servicio de la obra de Dios, hacer algo para el beneficio de otros. Todo eso va a quedar registrado allá, hermanos. Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Wow, eso está tremendo, hermanos. Todo lo que tú haces delante de Dios es como que a la luz del día y tú pensabas que eran las 12 de la noche, que nadie te vio. Delante de Dios es como que lo hiciste a pleno día. Todo queda al descubierto delante de los ojos de Dios. Pero bien, vamos rápidamente a esta parte. ¿Qué es lo que se tomará en cuenta en el tribunal? ¿Qué es lo que se va a tomar en cuenta? En primer lugar, hermanos, se tomará en cuenta la actitud y la motivación con que se hizo la obra. Diga conmigo, actitud y motivación. ¿De qué estamos hablando ahí? Veamos lo que dice este pasaje de Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y la segunda parte dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí estamos hablando que cada obra que nosotros hacemos para Dios va a ser calificada. Dios, que conoce perfectamente nuestros corazones, sabe cuál es la intención o la motivación con la cual estamos haciendo esa obra. Posiblemente muchos quizás lo hacemos por compromiso, por obligación, para que ya no me estén diciendo tanto, yo lo voy a hacer. Dios conoce esa intención. Y todo lo que se haga con una intención como esa, no vas a recibir recompensa, vas a recibir pérdida, no va a haber galardón para ti. Señor, pero yo hice tantas cosas en la iglesia, pero ¿cuál fue tu motivación? ¿Había algún interés personal? ¿Querías que los demás te vieran? ¿Siempre te estuvieran halagando, te estuvieran agradeciendo por lo que haces? ¿O lo hacías de corazón para Dios? Todo eso va a quedar registrado ahí. En otras palabras, si usted está sirviendo en un ministerio, asegúrese que su motivación sea la correcta. Y su actitud sea la correcta. No para que lo vean,
Hay alguien que a usted le debe interesar que lo vea, y es Dios. Y mencioné ese texto porque dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, discierne los pensamientos. Yo no sé cuál es su motivación, pero Dios sí lo sabe, porque Él lo discierne. Y alguien dirá, no, por eso entonces yo no sirvo, porque a lo mejor no lo voy a hacer bien. Pues esa actitud también vas a dar cuenta delante de Dios. 1 Corintios 3, 12 al 15, aquí presenta claramente el asunto de las obras. Dice, si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se manifestará tal cual pues el día del juicio, o sea el tribunal, la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. ¿Escuchó eso? Él será salvo por la bendita gracia de Dios. Simple y sencillamente porque pusiste tu confianza a tiempo delante de Dios. Hermanos, ¿sabía usted que muchos creyentes de 40 años, de 20, 30, 40 años en la iglesia, cuando se presenten delante del gran juez, se van a presentar como aquel que aceptó a Cristo minutos antes de morir? Ese que se presentó delante de Dios minutos antes de morir, no va a tener recompensas porque no hizo nada. Simplemente se salvó por gracia. Pues hay muchos creyentes que tienen años en la iglesia y nunca han servido a la obra de Dios. Y estoy hablando de aquellos que pueden hacerlo. ¿Ok? Entiéndame bien esa parte. Se va a presentar como alguien que recién aceptó a Cristo. Nada, no tienes nada en tu cuenta. Todo lo que nosotros hacemos aquí en la tierra está siendo reflejado en el cielo. Todo. Aún las cosas más mínimas están siendo reflejadas allá. Todas las obras que los cristianos hacen son comparadas de la siguiente manera. La primera forma es madera, heno y hojarasca. Esos son los primeros elementos que se usan. Madera, heno y hojarasca. Estos son materiales que el fuego fácilmente puede destruir, consumir, acabarse. Es decir, que estos materiales representan las obras hechas por el esfuerzo humano, por esfuerzos humanos, por impulso de la carne, por emoción o para gloria y satisfacción personal. Estas son las obras que no pasarán la prueba. Esto significa que todo creyente que haya hecho obras de esta clase no recibirá recompensa, sino pérdida. Los segundos elementos, hay otro tipo de materiales y estos son oro, plata y piedras preciosas. Este material no puede ser destruido por el fuego, antes bien lo purifica. Este material representa las obras que fueron hechas con una actitud de amor, de buena voluntad y de corazón sincero. Estas son las obras que permanecerán ante la prueba del fuego y por lo tanto quien haya hecho este tipo de obras recibirá grandes recompensas delante de Dios. Número 2. ¿Qué se va a tomar en cuenta en el juicio? Se nos pedirá cuenta del uso que le dimos al tiempo que se nos dio. ¿Sabía usted que el tiempo que nosotros tenemos aquí en la tierra nos ha sido dado por Dios? Pues se nos va a pedir cuenta cómo administramos el tiempo, en qué lo gastamos. Señor, yo no leo la Biblia porque no tengo tiempo, porque estoy en el Facebook. No voy a la iglesia con regularidad porque estoy muy ocupado haciendo otras cosas. Ese tiempo que nosotros malgastamos, vamos a darle cuenta a Dios. Es importante que usted entienda claramente esto. Efesios 5, 14 y 17. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Diligencia, cómo andéis. En otras palabras, cómo te conduces, cómo usas tu tiempo. Aprovéchalo, porque los días son malos. Aprovéchalo. Asegúrate de almacenar, acumular a la cuenta del cielo. No te preocupes tanto de estar gastando tu tiempo en diversiones, en pasatiempos, en la televisión, en los deportes y tantas cosas, que eso no te trae nada bueno. Mientras haces eso, descuidamos la otra área, que sabes que vamos a darle cuenta a Dios ese día. Y Pablo todavía en Colosenses lo dice más claro, dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo bien el tiempo. Si usted no lee la Biblia,
por pasar muchas horas en el Facebook. Ay, hermano, créame que va a tener una confrontación bien seria delante de Dios. Porque ese tiempo malgastado, porque no me diga que las horas que usted pasa en el Facebook son horas bien usadas. Hermano, es que yo soy bien informativo, comunicativo, quiero dar a conocer al mundo qué está pasando con mi vida. No, usted tiene que hacer eso. Si está evangelizando, qué bueno, ¿no? Pero realmente no lo hacemos así, ¿verdad? Se nos pedirá cuenta también de los talentos que tenemos o que se nos otorgó. Los talentos que se nos dieron, uno atrás. Los talentos que se nos dieron, todos nosotros tenemos talentos, ya sean talentos naturales, sea con los que nacemos, pero también Dios nos da talentos, nos da dones. Y cuando Dios nos da dones, Él espera que nosotros los usemos, ¿sí o no? Pero ¿sabía usted que muchos los tenemos escondidos? Escondiditos ahí, hay que decir no a la fatiga, ¿verdad? Escondidos, pues le vamos a dar cuenta a Dios de eso. Y sabe, Lucas 12:48, oiga lo que Dios dice, Jesús dijo, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. No lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia. Y miren, aquí hay gente talentosa. Digan amén los talentosos. Que no. Aquí hay gente que Dios le ha dotado de grandes dones. Gracias a su misericordia, a través de su espíritu, Dios ha dado dones, habilidades, talentos para que se usen en su obra. Pero hay razones, hay causas que nos impiden servir. Y sabemos cuáles son esas causas. Pero no nos queremos poner a cuenta con Dios. Y como no nos ponemos a cuenta con Dios, no servimos porque la situación no anda muy bien, hablando espiritualmente. Entonces, no creas que esos años que te estás pasando viviendo de esa manera, Dios los va a pasar por alto. No, le vamos a dar cuenta a Dios. Por esa razón, si usted tiene talentos, tiene dones de parte de Dios y hay algo espiritual que lo está impidiendo, arregle su vida lo antes posible delante de Dios y comience a poner en práctica sus dones. Porque de no ser así, Dios le va a rendir cuentas en aquel día. Pero rápido, vayamos a otra cosa que se va a tomar en cuenta en ese juicio. Se nos pedirá cuenta de los daños que no restituimos. ¿Sabía usted que muchas veces hacemos daño a otras personas y con una discúlpame, creemos que ya lo arreglamos? A veces hemos causado heridas, hemos hecho daño. ¿Y sabía usted que Dios no va a pasar por alto ese daño que hemos causado? Ya sea a una persona particular, ya sea a nuestras esposas, esposos o hijos. Todo el daño que hayamos hecho durante nuestra vida y no lo restauramos, no lo restituimos aquí en la tierra, de eso le daremos cuenta a Dios. Tanto así, hermano, todos los daños. ¿Sabía usted que la restitución es muy importante para Dios? De hecho, Zaqueo, ¿se acuerdan de Zaqueo? Cuando Jesús llega a su casa y este hombre recibe el gran regalo de la salvación, inmediatamente Zaqueo reacciona y le dice a Jesús estas palabras: he aquí, Señor, le dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Todo el daño que Zaqueo hizo, lo restituyó. La restitución es importante. Si usted de una manera u otra ofendió de una manera terrible, no se quede ahí con discúlpame. No lo vuelve a hacer y meses más tarde está haciendo peor. Esos daños que le causamos a una persona por una palabra maldicha, por un mal gesto, por una mala actitud, por hablar de otro en mal, y haciendo mal la reputación de otros, esas heridas emocionales que les causamos muchas veces a nuestros cónyuges, creemos de que va a pasar por alto Dios eso. No, hermanos, Dios las va a tomar en cuenta. Hay hombres que han abandonado a sus mujeres, incluso líderes de las iglesias, han abandonado a su esposa por irse con una más jovencita. Se está viendo muy seguido ya eso. Terrible. Una más jovencita ya se van que dice que a disfrutar la vida. No duran ni 3, 4 meses por allá cuando les dan la media vuelta. Y ahí vienen ahí todos humilladitos a buscar a la esposa otra vez. ¿Cree que ese tiempo que estuvo fuera, ese daño que le hizo a la esposa, Dios lo va a pasar por alto? No lo va a pasar por alto. No va a pasar. No va a dar por la culpabilidad de la persona de ese daño que le causó, esas heridas emocionales. Dios va a pedir cuenta de eso. Dios la va a pedir. Pastores, tristemente, pastores han hecho esas barbaridades.
y creen que ya vienen y le dicen a la iglesia, discúlpenme hermano porque me equivoqué. Pero el daño que hiciste no se va a quedar así. Dios va a pedir cuenta de ello. Dios va a pedir cuenta de ello. Ahora, rápido, vamos al número 5. Se nos pedirá cuenta, oiga, y aquí oiga bien esto. Se nos va a pedir cuenta de lo que hicimos que Dios no nos mandó a hacer. Sí, gracias hermano. Digo otra vez, ¡ay! Vamos a darle cuenta a Dios de las cosas que hicimos que Dios no... ¿Sabía usted que hay muchas cosas que nosotros hacemos que Dios no nos ha mandado a hacer? Para Dios no cuenta la obra que hacemos si Él no lo mandó a hacer. ¿Ok? Porque no son nuestros propósitos, metas, esfuerzos o nuestros objetivos lo que le interesa a Dios, sino lo que Él dice. Por lo tanto, si lo que estamos haciendo Él no lo mandó a hacer, eso no tendrá valor para Dios en el día del juicio. Señor, pero yo gasté 15 años haciendo tu obra, pero no estabas haciendo mi voluntad. Y esa obra no tendrá recompensa. Y usted dice, no, pero todo lo que uno hace para Dios cuenta. Pero escuche, hay que tener cuidado en eso. La intención es buena, pero Dios no te mandó a hacer eso. Nuestros mejores motivos no pueden ocupar el lugar de su voluntad o de la voluntad de Dios. Repito eso, nuestros mejores motivos o mejores intenciones no pueden ocupar el lugar de la voluntad de Dios en nuestra vida. Nuestros motivos pueden ser muy correctos para hacer la obra de Dios, pero si lo que hacemos no fue lo que Él nos mandó a hacer, hemos perdido nuestro tiempo. Y no solo eso, y con ellos parte de nuestros galardones, porque no somos nosotros los que estamos obrando en Dios, sino Dios en nosotros. Lucas 7:10 dice, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Imagínense, si haciendo lo que se nos mandó a hacer, dice que digamos que somos siervos inútiles, ¿cuánto más si hacemos lo que Él no nos mandó a hacer? Y le voy a poner rápidamente el ejemplo del apóstol Pablo, y aquí hablando de lo que nos manda a hacer Dios o lo que no nos manda a hacer. Hechos 16, 6 al 10, leo ese pasaje. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, dice Pablo, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu, ¿qué dice? No se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Si usted analiza bien este pasaje, o si lo analizamos bien detenidamente, nos daremos cuenta que Asia y Bitinia, de los que menciona Pablo acá, representan la obra de Dios. Pero Macedonia representa la voluntad de Dios. ¿Usted cree que predicar el evangelio es bueno? Es bueno. Pero Pablo ahí dice que el Espíritu Santo no se lo permitió en cierto lugar. ¿Qué hubiera sucedido si Pablo no escucha esa voz? No obedece esa orden. Y Pablo hubiera dicho, no, me interesan más las almas. Y yo me voy a predicar. Pablo está haciendo ahí algo que Dios no lo mandó a hacer. ¿Y sabe por qué es importante eso? Porque aquel que hace algo que Dios no lo mandó a hacer, eso significa que esa persona no es una persona confiable. Porque hace lo que Él quiere, cuando Él quiere y donde Él quiere. Dios no puede tratar con una persona así. Eres creyente, sí, pero te estás dejando llevar por tu propio impulso, ir donde tú quieres. Oh, yo creo que aquí me va a guiar el Señor. El Señor, por ejemplo, si el Señor te ha dicho, esta es la iglesia donde vas a servir. Y si esta es la iglesia donde vas a servir, ay hermano, ahí le voy. Ya deje de andar buscando otra. Es que a lo mejor es por allá, o por allá, o por allá. No, aquí. Porque aquí tengo mucho campo, hay mucha necesidad, yo te quiero usar acá. Si usted hace lo contrario, va a hacer la obra de Dios, pero no está haciendo la voluntad de Dios. ¿Sí nota la diferencia entre hacer la obra y la voluntad? El asunto de la voluntad de Dios es tan serio. Y hay otro ejemplo, en el ejemplo de Saúl, rey Saúl, que hizo lo contrario de lo que hizo Pablo. La Biblia dice en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versos 13 y 23. Vino pues Samuel a Saúl
Y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es ese que oigo. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y le dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en una misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerras hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has, oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, oiga la sentencia, o mejor esta parte tan seria acá. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y las víctimas como en el que se obedezca su palabra? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención a la palabra de Jehová que la grosura de los carneros. En este relato, hermanos, nos damos cuenta que los holocaustos de los que está hablando Saúl representan la obra que no tuvieron valor para Dios, como el que le haya prestado atención a su palabra, la cual representaba la voluntad en ese momento. Cuando Dios dice tal cosa, ve y haz esto, y nosotros hacemos lo contrario, eso va a tener grandes consecuencias. Saúl experimentó grandes, terribles consecuencias en su tiempo. Y ahora nosotros sabemos que cuando se trata en áreas espirituales, si hacemos lo que Dios no nos mandó a hacer, tenemos que hacer un cambio, mis hermanos. Porque no importa la obra que estás haciendo, si Él no te manda, hay que asegurarnos que lo que estamos haciendo está dentro de su voluntad. Porque eso es lo que a Dios le interesa. Y rápidamente, la última parte que quiero mencionarles es, también se nos va a pedir cuenta de lo que no hicimos que Dios nos mandó a hacer. Se nos pedirá cuenta de lo que no hicimos que Dios nos mandó a hacer. Ahí tengo una lista de por lo menos 7 cosas. ¿Qué se nos mandó a hacer, hermanos? Se nos mandó a servir a Dios. En otras palabras, ¿cómo servimos a Dios? Involucrándote en algún área en la iglesia. Aunque sea lo más pequeño, involúcrate en algo. 2, se nos ha mandado a servir a los demás. Que tengamos en alta estima a los demás, ¿verdad? ¿Qué más? Se nos ha mandado a obedecer su palabra. Se nos ha mandado a vivir en santidad. Se nos ha mandado a comunicar la verdad del evangelio a otros. Se nos ha mandado a cuidar de nuestras familias. Se nos ha mandado a ser buenos administradores de los bienes que Dios nos da. Eso es por mencionar unas poquitas cosas. Pero hay muchas cosas que usted sabe perfectamente que Dios lo ha mandado a hacer. Y si no lo está haciendo, tenga cuidado y póngase en acción ya. Porque de no ser así, conforme el tiempo va pasando, conforme el tiempo se nos vaya, vamos a dar cuenta que el día que nos presentemos delante de Dios, cada día que dejamos pasar de balde, de ese día le vamos a dar cuenta a Dios. No hay duda, mis hermanos, que el servir a Dios y dar tiene un gran valor delante de Dios, pero hacerlo en su voluntad, ¿verdad? En eso prácticamente radica gran parte del crecimiento de la vida cristiana. Y yo concluyo con esto. Mis hermanos, debemos tener siempre en mente, y grábese esta parte, que Jesús será quien nos va a juzgar. Nuestro Salvador, nuestro abogado, Él es el que nos va a juzgar. Aquel que un día fue nuestro abogado, en ese tribunal va a ser nuestro juez. Tengamos siempre presente que un día nos presentaremos delante de Él. No, eso nadie de nosotros lo va a poder evitar. Nos vamos a presentar delante de Él y le daremos cuenta del tiempo que se nos dio en la tierra, de los talentos y recursos que Él nos dio, de las habilidades, de las cosas que hicimos que Él no nos mandó a hacer y de las cosas que no hicimos que Él nos mandó a hacer. De todo ello daremos cuenta. De nuestros recursos daremos cuenta a Dios. Porque muchas veces teniendo los recursos, el dinero en mano y no damos para la obra, de eso también daremos cuenta a Dios en aquel día. No crea que va a pasar por alto Dios eso.
Nunca olvide que todo lo que hagamos aquí en la tierra se va a reflejar en el cielo. No hay tiempo para perder el tiempo. No hay tiempo para perder el tiempo. Comencemos a hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer, para que el día que tengamos que comparecer delante del gran juez del todo el universo, no salgamos avergonzados. Así como el apóstol Juan lo menciona en su primera carta, capítulo 2, verso 28. Ahí dice: hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados, sin recompensa, sin galardones. Antes bien, yo le animo que nos esforcemos, hagamos todo lo posible de agradar a Dios y podamos en aquel día decir las palabras que dijo el apóstol Pablo en 2 Timoteo 4, 7 y 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Dígame si no va a ser un privilegio, una gran bendición que ese día que sea usted el que le estén diciendo: ven bien, siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Yo quiero que ese Jesús maravilloso que tiene esos ojos como de llama de fuego, ese día haga eso conmigo. Por toda la obra que hiciste, heredaste la corona de la vida, la corona de justicia, que cada una de esas coronas tendrá unas personas en particular que las van a recibir. Eso va a ser lo más grandioso cuando multitudes estén viendo, cuando lo estén coronando a usted. Dígame si no va a ser maravilloso. Y yo imagino que los ángeles, cada vez que uno de los hijos de Dios sea coronado, los ángeles van a entonar una alabanza al Dios eterno por la fidelidad de ese siervo. Amén, hermanos. ¿Cuántos quieren ser recompensados delante de Dios aquel día? Pues, hermanos, hacer lo que Él nos ha mandado a hacer. 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 Nos ha mandado a hacer.